El Gohonzon contiene la totalidad de los 10 estados. Introducción. En el centro del Gohonzon, inscrito por Nichiren Daishonin, se encuentra Nanmyoho Renge Kyo, ley primordial del universo y de la vida, y a su alrededor, funciones representativas de los 10 estados. En este pasaje, el presidente Ikeda explica que, mediante la práctica del Gongyo y la recitación del Daimoku, Nanmyoho Renge Kyo, al objeto de devoción, los 10 estados que existen en nuestro ser, tal como se ve en la representación gráfica del Gohonzon, se alinean en torno a la ley mística y de esta manera obran creando valor positivo, contribuyendo a nuestra felicidad y al logro de la budeidad. Orientación del presidente Ikeda. De un discurso pronunciado en la sesión de entrenamiento juvenil de la SGI USA, realizada en el Centro de Capacitación de Malibú, California, el 20 de febrero de 1990. La palabra japonesa Gohonzon significa objeto fundamental de respeto o devoción. Dicho de otro modo, el objeto devocional que adoptamos como base de nuestra vida. Por lo tanto, es de esperar que la naturaleza de ese objeto de consagración influya fuertemente en el rumbo que daremos a nuestra vida. Tradicionalmente, los objetos de devoción del budismo solían ser estatuas del Buda. En algunos casos, también se lo retrataba en pinturas. Aunque en el budismo temprano no existían estatuas del Buda, tiempo después comenzaron a surgir en la región de Gándhara, en el noroeste de la India, por influencia de la cultura griega. Si se quiere, la imaginería budista fue producto del intercambio cultural derivado de la antigua ruta de la seda. A través de estatuas y de pinturas, la población se familiarizó con la imagen del Buda, y este mayor acercamiento fomentó la reverencia a su figura y la fe en el budismo. Sin embargo, en el budismo de Nichiren Daishonin, el objeto de devoción es el Gohonzon, que consta de caracteres escritos. Pero, lejos de ser una simple representación gráfica o visual, a mi criterio es la expresión más noble y consumada del intelecto y de la gran sabiduría del Buda del último día de la ley. Tan solo en este sentido, el objeto de devoción del Daishonin se diferencia radicalmente de los que se veneraban en el budismo tradicional. La palabra escrita es prodigiosa y tiene un poder tremendo. Tomemos, por ejemplo, el nombre de un individuo. Cuando una persona firma con su nombre, condensa todo lo que representa como sujeto: su personalidad, posición social, poder, estado emocional y físico, historia personal y hasta su karma. De manera análoga, el Daimoku de Nanmyoho Renge Kyo, que aparece inscrito de arriba a abajo en el centro del Gohonzon, concentra todo lo que existe en el universo. Todos los fenómenos son expresión de la ley mística, como lo indica el gran maestro Tiantai cuando señala en Gran Concentración e Introspección. El surgimiento es el surgimiento de la naturaleza esencial de la ley, la naturaleza del Dharma, y la extinción es la extinción de dicha naturaleza. El verdadero aspecto del universo en estado de cambio incesante, todos los fenómenos, está perfectamente expresado así tal cual en el Gohonzon. Y el verdadero aspecto del macrocosmos universal es exactamente el mismo que el del microcosmos de nuestra vida individual. Esto es lo que señala el Daishonin en sus escritos. Además, el Gohonzon corporifica el principio de la inseparabilidad entre la persona y la ley, y encarna el estado de vida iluminado de Nichiren Daishonin, el Buda del último día de la ley. En tal sentido, en el Gohonzon inscrito por el Daishonin está plasmada la ley esencial del universo que todas las personas deben respetar, y por eso es un objeto de devoción fundamental.
En el universo existen funciones positivas y negativas. El Gohonzon contiene la totalidad de los 10 estados, desde el estado de budeidad, representado por los budas Shakyamuni y muchos tesoros, hasta el del infierno, simbolizado por Devadatta. El Daishonin enseña que todos estos representantes de las funciones positivas y negativas del universo están iluminados sin excepción por la luz de Nan-myoho Renge-kyo. Esto, que es la facultad del Gohonzon, les permite exhibir los dignos atributos que poseen en forma intrínseca. Cuando hacemos el Gongyo y entonamos Nan-myoho Renge-kyo al Gohonzon, las tendencias positivas y negativas de nuestra vida empiezan a manifestar los dignos atributos que poseen en forma intrínseca. El estado de infierno con su dolor agobiante, el estado de hambre y sus pulsiones insaciables, el estado de ira con su furia perversa, todos orientan su funcionamiento hacia la felicidad y la creación de valor. Si basamos nuestra vida en la ley mística, los estados que nos arrastran al sufrimiento y a la infelicidad se encauzan en dirección opuesta y obran positivamente. Es como si los sufrimientos se convirtieran en la leña que aviva la llama de la alegría, la sabiduría y el amor a los seres. La ley mística y la fe son lo que atiza ese fuego. Asimismo, cuando entonamos Nan-myoho Renge-kyo, las funciones positivas del universo, representadas por todos los Budas, Bodhisattvas y deidades celestiales como Brahma y Chakra, deidades tutelares del budismo, brillarán mucho más aún, y su potencia e influencia aumentarán y se expandirán de manera continua. Las deidades del Sol y de la Luna que existen en el microcosmos de nuestra vida también brillarán vivamente para iluminar la oscuridad interior. Todas las funciones, positivas y negativas, de los 10 estados y de los 3000 aspectos contenidos en cada instante vital se desplegarán sin restricciones, impulsándonos a vivir con felicidad, experimentando las 4 virtudes de la eternidad, la felicidad, la verdadera identidad y la pureza. En el transcurso de la vida, es natural que a veces caigamos enfermos. Sin embargo, si nos basamos en las enseñanzas de la ley mística, podemos considerar la enfermedad como un aspecto inherente a la vida. Con este enfoque, cuando tengamos un problema de salud, la enfermedad no nos derrotará ni será para nosotros una causa de dolor o de desdicha. Desde la perspectiva de la vida eterna, nos orientaremos a establecer un yo superior que rebose de felicidad absoluta. Además, podremos superar cualquier obstáculo que se alce en nuestro camino, tomándonos como un trampolín para desarrollar un nuevo estado de conciencia mucho más amplio. La vida será un motivo de gozo y la muerte una pacífica y solemne travesía hacia nuestra espléndida existencia siguiente. Cuando llega el invierno, los árboles quedan desnudos, despojados de sus flores y hojas por un tiempo, pero poseen la fuerza vital para emitir nuevos brotes al llegar la primavera. De manera análoga, en un nivel profundo, para los practicantes de la ley mística, la muerte es el proceso de transición dinámica en el cual, sin dolor, nuestra vida se prepara para iniciar sin demora una nueva existencia colmada de misión. Jamás busque este Gohonzon fuera de usted misma. Introducción. A veces, las personas tienden a pensar que el Gohonzon es más grande que ellas mismas. Sin embargo, en este fragmento el presidente Ikeda analiza el profundo significado de la enseñanza del Daishonin, según la cual el Gohonzon existe dentro de nuestra propia vida. Poseemos en nuestro interior una fuerza vital ilimitada e infinita sabiduría, recursos de los cuales podemos disponer gracias a la práctica del budismo Nichiren. Orientación del presidente Ikeda. De un discurso pronunciado en una reunión para representantes alusiva al 2 de abril, aniversario de la muerte del segundo presidente de la Soka Gakkai, Yosei Toda, realizada en el Centro Cultural de Ota,
Tokio, el 3 de abril de 1993. En toda religión, el objeto de devoción o de veneración ocupa un lugar fundamental. En tal caso, ¿cuál es el significado real del Gohonzon, objeto de devoción del budismo Nichiren? En El verdadero aspecto del Gohonzon, el Daishonin explica: jamás busque este Gohonzon fuera de usted misma. El Gohonzon existe solo en la carne mortal de nosotros, las personas comunes que creemos en el Sutra del Loto y entonamos Nan-myoho Renge-kyo. Puesto a analizar este concepto, el maestro Toda señaló en una de sus disertaciones: aunque nos inclinemos en reverencia ante este grandioso Gohonzon, pensando que está fuera de nosotros, la realidad es que se halla en la vida de los que entonamos Nan-myoho Renge-kyo con fe en el Gohonzon de las 3 grandes leyes secretas. Este pasaje del Daishonin es realmente inspirador. Quienes todavía no tienen fe en la ley mística se hallan en el estado de ser Budas en teoría, primero de los 6 niveles de la práctica, donde la naturaleza de Buda parece estar presente de manera difusa, pero no funciona en absoluto. Nosotros, los miembros de la Soka Gakkai, que veneramos el Gohonzon, nos encontramos en el estado en que se escucha el nombre y las palabras de la verdad, segundo de los 6 niveles de la práctica. En este estado, el Gohonzon ya resplandece vivamente en nuestro ser. Sin embargo, la intensidad de ese brillo será proporcional a la fuerza del practicante. Es como una lamparilla eléctrica. Un foco de muchos vatios de potencia irradia una luz potente, mientras que una bombilla de menor intensidad iluminará débilmente. Para mantener esta analogía, quienes todavía no creen en la ley mística son como quien posee una lamparilla, pero desconectada del suministro eléctrico. En el caso de los practicantes de la ley mística, está conectada y encendida. Por eso, nuestra vida brilla intensamente. Todo depende de la fortaleza de nuestra fe. Cuando ésta es fuerte, la vida se revela como un cúmulo de beneficios, término que emplea el Daishonin para describir al Gohonzon. Además, enseña: este Gohonzon se encuentra solo en los 2 ideogramas con que se escribe fe. En tal sentido, las personas de fe firme nunca se estancan. Pueden transformar cualquier situación en un motivo de felicidad y en el origen de grandes beneficios. Naturalmente, en el transcurso de la existencia nos exponemos a lidiar con diversos problemas y sufrimientos, pero podemos convertir todas las dificultades en nutrientes para el cultivo de un estado de vida más elevado. Al respecto, para quienes practican el budismo del Daishonin, cada acontecimiento es, en última instancia, una fuente de dicha y de beneficios en el nivel más esencial. La palabra infelicidad no existe en el vocabulario de las personas de fe resuelta. Nichikan Shonin, 1665 al 1726, fue un gran restaurador del budismo Nichiren que inició la labor de sistematizar las enseñanzas del Daishonin. En la parte final de su comentario sobre el objeto de devoción para observar la vida, escribe: cuando abrazamos la fe en este Gohonzon y entonamos Nan-myoho Renge-kyo, nuestra vida se convierte de inmediato en el objeto de devoción que corporifica el principio de los 3000 aspectos contenidos en cada instante vital y en la entidad de la vida en Nichiren Daishonin. Este es el verdadero significado de la frase con ella, es decir, con la joya de los 5 caracteres de Myoho Renge-kyo, el Buda adornó el cuello de las personas ignorantes de la última época. Por eso, debemos venerar las fuerzas del Buda y de la ley, y esforzarnos por desarrollar nuestras propias fuerzas de la fe y de la práctica. Como afirma el Daishonin, no debemos pasar la vida en vano para lamentarnos de ello toda la eternidad.
En este pasaje, Nichiren Shonin señala claramente que, mediante la fe en el Gohonzon, nuestra vida puede manifestar al instante el objeto de devoción y el estado de vida en Nichiren Daishonin. Justamente con este propósito, el Daishonin inscribió el Gohonzon. Aquí hallamos la suprema esencia del budismo Nichiren. La fe nos permite manifestar el Gohonzon que existe dentro de nosotros. Nos conduce a desplegar el estado de Buda, indestructible y puro como el diamante, y a hacerlo brillar enérgicamente. Cada uno de nosotros posee en forma latente un caudal ilimitado de vitalidad y una fuente inagotable de sabiduría. La fe existe para poder recurrir libremente a esa sabiduría y a esa fuerza vital interiores. El Señor Toda decía a menudo: solo puede manifestarse hacia afuera lo que existe en el interior. Lo que no tenemos dentro tampoco se revelará exteriormente. El estado puro y potente de budeidad, pero también los estados débiles y bajos del infierno, el hambre y la animalidad, existen en nuestra vida y afloran en respuesta a las causas y condiciones de nuestro mundo circundante. Ya que la vida es eterna y trasciende el pasado, el presente y el futuro, nuestro karma anterior también puede manifestarse en nosotros en el presente, a través de algún sufrimiento o problema considerable. Sin embargo, así como la causa de ese padecimiento se encuentra dentro de nuestra vida, también poseemos la capacidad de transformar el pesar en felicidad. En eso consiste el poder del estado de budeidad. Como declaró el Señor Toda, en definitiva los seres humanos somos el producto de lo que llevamos dentro, ni más ni menos. Por tal razón, es fundamental que cultivemos la tierra de nuestra vida y echemos en ella profundas y extensas raíces de felicidad. Se trata de activar y de manifestar el Gohonzon que existe en nosotros y establecer una identidad firme como un árbol imponente. Desde el punto de vista de nuestro estado de vida, esto se expresará en una sublime integridad humana y en una conducta ejemplar, mientras que en la vida cotidiana lo percibiremos en forma de beneficios y de buena fortuna. El punto crucial es que tengamos fe. Jamás tomemos a la ligera las palabras del Daishonin que nos recuerdan: lo importante es el corazón. Lo que cuenta no es la forma ni la posición o la riqueza de una persona. Quienes basan su corazón en la fe son realmente felices. El Gohonzon es el espejo que refleja nuestra vida. Introducción. En este fragmento, el presidente Ikeda explica que el Gohonzon es como un espejo que refleja la verdadera naturaleza de nuestra vida. En efecto, el Gohonzon es la máxima expresión de la sabiduría del Buda, en el sentido de que permite a todos obtener la iluminación, percibiendo la verdadera naturaleza de su vida. Orientación del presidente Ikeda. De un discurso pronunciado en una reunión general de la División Femenina de la SGI USA, celebrada en el campus de la Universidad Soka de Los Ángeles, en Calabasas, California, el 27 de febrero de 1990. Quiero hablar de un tema importante relacionado con nuestra postura de fe, valiéndome de la analogía del espejo. En el budismo se hace referencia a los espejos con una amplia variedad de significados y se puede recurrir a su imagen para ejemplificar diversas doctrinas. Aquí me gustaría analizar brevemente un ejemplo relacionado con nuestra práctica budista. Nichiren Daishonin escribe: un espejo de bronce reflejará la forma de una persona, pero no su mente. Sin embargo, el Sutra del Loto revela no solo la forma física del sujeto, sino también su disposición mental. Y no solo refleja la mente, pues además muestra, sin el menor ocultamiento, las acciones pasadas y futuras de la persona.
Los espejos reflejan nuestro rostro y forma exterior. Sin embargo, el espejo del budismo revela el aspecto intangible de nuestra vida. En verdad, este tipo de objetos, cuyo funcionamiento se basa en las leyes de la luz y de la reflexión, son producto del ingenio humano. Por otro lado, el Gohonzon, basado en las leyes del universo y de la vida, expresa la culminación de la sabiduría del Buda. Nos permite lograr la budeidad al brindarnos un medio para percibir la genuina realidad de nuestra vida. Así como necesitamos un espejo para acicalarnos el cabello y el rostro, también necesitamos un espejo para examinarnos de cerca y ver nuestra vida, si queremos tener una existencia más feliz y hermosa. Dicho sea de paso, en la cita que antes mencioné, el Daishonin se refería a un espejo de bronce. Efectivamente, en la antigüedad, estos objetos se hacían de metal pulido, con aleaciones de bronce, níquel y acero, en las cuales a veces también se fundía zinc. A diferencia de los espejos actuales que son de cristal, los de antaño ofrecían imágenes de baja calidad y de contornos poco definidos. Los espejos de bronce, además de reflejar los objetos de manera borrosa, se percudían muy fácilmente. Por lo tanto, si no se los pulía con frecuencia, se tornaban inservibles. Pero esta tarea no era sencilla y requería cierta destreza. Por eso se dejaba en manos de artesanos especializados los lustradores de espejos. Este tipo de espejos metálicos eran los que se utilizaban en la época del Daishonin. En un célebre pasaje de El logro de la budeidad en esta existencia, el Daishonin se refiere también a esta tradición de pulir espejos de bronce. Es como el caso de un espejo percudido que, una vez lustrado, refulge como una joya. Una mente nublada por las ilusiones provenientes de la oscuridad fundamental de la vida es como un espejo percudido. Pero una vez pulida, sin falta se convierte en un espejo impecable, que refleja la naturaleza esencial de los fenómenos o naturaleza del Dharma y el verdadero aspecto de la realidad. Primordialmente, la vida de cada persona es como un espejo bruñido y reluciente. Las diferencias se originan en que cada uno se ocupe de lustrar su espejo y mantenerlo limpio. El espejo pulido es como la vida del Buda, mientras que el espejo percudido es la vida de la persona común no iluminada. La forma de dar lustre a la vida es entonar Nan-myoho Renge Kyo. No solo llevamos a cabo esta práctica en beneficio propio, sino que, además, procuramos enseñar a otros la ley mística para que ellos también puedan hacer brillar el espejo de su existencia. En tal sentido, seríamos maestros lustradores en el ámbito de la vida. Aunque la gente se esmere mucho en cuidar su aspecto exterior, a menudo descuida el pulimiento de sus aspectos interiores. Tener una mancha en el rostro es un grave motivo de preocupación, pero las manchas que afean nuestro corazón pasan inadvertidas. En la famosa novela El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, 1854 a 1900, el joven protagonista es tan apuesto y atractivo que los demás lo consideran un joven Adonis. Un artista admirado de su belleza requiere inmortalizarla pintando su retrato. El resultado es una obra magistral que recrea a la perfección su juventud y apostura física. Pero entonces comienza a suceder algo misterioso. La belleza de Dorian no se deteriora con el transcurso del tiempo, ni siquiera cuando, tentado por un amigo, se entrega a una vida desenfrenada y hedonista. Pasan los años, pero se lo sigue viendo tan joven y radiante como siempre. Paralelamente, el retrato empieza a perder lozanía y a adquirir fealdad, como si reflejara la vida disoluta del personaje. Un día, Dorian juega con el amor de una mujer que, herida en sus sentimientos, acaba suicidándose. En ese momento,
el rostro del cuadro adopta una expresión cruel y perversa que atemoriza a quienes lo contemplan. Cuanto más reprochable se vuelve la conducta de Dorian, tanto más se acentúan los rasgos desagradables del retrato. Dorian se horroriza. El cuadro daría testimonio eterno de su fealdad espiritual. Y aún él muriera, en el lienzo quedaría plasmado elocuentemente la verdad. Dorian se esfuerza por ser una mejor persona, pero el retrato no recupera su belleza original. Decide entonces destruir la pintura, pensando que de esa manera le sería posible liberarse de su pasado. Con esa intención, la emprende a cuchilladas contra el cuadro. En ese momento, oyendo gritos, los vecinos corren hasta su casa y encuentran que el retrato del joven ha recuperado toda su hermosura, pero el Dorian real yace tendido ante él, viejo y repulsivo, con un cuchillo clavado en el pecho. El cuadro había sido un retrato de su alma, de su rostro interior, en el cual habían quedado grabados, sin omitir ni un solo detalle, todos los efectos de sus acciones. Si bien hay cosméticos que nos permiten cubrir los efectos del cutis, no hay cómo esconder las imperfecciones de nuestro rostro interior. La ley de causa y efecto es estricta e inexorable. El budismo enseña que las virtudes invisibles generan recompensas visibles. En el mundo del budismo, ningún esfuerzo es en vano. Es totalmente inútil fingir o ser hipócrita. Nuestra faz interior, donde están grabadas las causas negativas y positivas que hacemos, hasta cierto punto se refleja en nuestro aspecto físico. Un proverbio dice que el rostro es el espejo del alma. Así como al asearnos necesitamos vernos en un espejo, también nos hace falta un espejo para perfeccionar y embellecer nuestro rostro interior. Y ese espejo es el Gohonzon para observar la vida. En El objeto de devoción para observar la vida, Nichiren Daishonin explica el significado de esta contemplación diciendo: solo cuando nos examinamos en un espejo limpio podemos ver, por primera vez, que estamos dotados de los 6 órganos sensoriales en su totalidad: ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo y mente. De manera similar, observar la vida significa percibir que nuestra mente o vida contiene los 10 estados, y, en particular, el de budeidad. Nichiren Daishonin confirió el Gohonzon para observar la vida a toda la humanidad, con el deseo de hacer posible este tipo de reconocimiento en las personas. En su comentario sobre el objeto de devoción para observar la vida, Nichikan Shonin, 1665 al 1726, compara el Gohonzon con un espejo y señala: el verdadero objeto de devoción se puede comparar con un espejo limpio. Y en el registro de las enseñanzas transmitidas oralmente, Nichiren Daishonin afirma: los 5 caracteres de Myoho Renge Kyo, corporizados en el Gohonzon, reflejan similarmente los 10.000 fenómenos, es decir, la totalidad fenoménica, sin omitir uno solo de ellos. El Gohonzon, el más límpido e inmaculado de todos los espejos, refleja el universo entero tal como es. Cuando oramos al Gohonzon, podemos percibir el verdadero aspecto de nuestra vida y manifestar el estado de budeidad. Nuestra actitud o determinación en la fe se refleja perfectamente en el espejo del Gohonzon y se espeja en el universo. En una carta dirigida a Abu Tsubo, un leal discípulo de la isla de Sado, el Daishonin escribe: usted podrá pensar que ha entregado obsequios a la torre de muchos tesoros, el que así llega, pero no es así. En realidad, ha hecho estas ofrendas a su propia vida. El budismo enseña el principio de los 3.000 estados contenidos en cada instante vital. Una postura de fe orientada a venerar y a honrar al Gohonzon dignifica y honra la torre de los tesoros de nuestra propia vida. Cuando entonamos Daimoku frente al Gohonzon,
todos los Budas y Bodhisattvas del universo instantáneamente extenderán su apoyo y protección. Por otro lado, si denigramos al objeto de devoción, la respuesta también será análoga, es decir, no se manifestará la protección ni el respaldo. Esto permite comprender que la actitud mental es de extrema importancia. Nuestra marcada determinación o postura en la fe genera repercusiones sutiles y de vasto alcance. Por ejemplo, habrá ocasiones en que no tendrán ganas de hacer el gongyo o de participar en las actividades de la SGI. Ese estado interior se reflejará de manera inequívoca en el universo, como sobre la superficie de un límpido espejo. La protección de las funciones celestiales, por su parte, también será reticente o vacilante, en lugar de expresarse de manera contundente y plena. Por otro lado, cuando hacen el gongyo y participan en las actividades con júbilo y con la determinación de acumular más y más buena fortuna en su vida, las funciones celestiales generarán una respuesta activa de franco apoyo y regocijo. Si uno de todas formas terminará haciendo algo, obra en beneficio propio hacerlo gustosamente y con buena voluntad. Cuando uno practica el budismo a regañadientes y con la sensación de que está perdiendo el tiempo, la duda y la queja corroen los beneficios. Naturalmente, si uno mantiene esta actitud, no percibirá ningún mérito en continuar la práctica, y esto a su vez confirmará la creencia incorrecta de que practicar no tiene sentido. Es un círculo vicioso. Si uno practica el budismo del Daishonin con duda y escepticismo, obtendrá resultados que, a lo sumo, serán difusos y poco satisfactorios. Esta débil convicción se reflejará en el espejo del universo. Por otro lado, si se ponen de pie con firme convicción en la fe, acumularán buena fortuna y beneficios ilimitados. Es importante que liberemos y abramos activamente nuestra disposición espiritual hacia la fe, que es sumamente sutil e influyente, mientras desarrollamos nuestra autodisciplina. Si adoptamos este enfoque, tanto nuestra vida como nuestro estado de conciencia se expandirán sin límites, y todas las acciones que emprendamos darán lugar a beneficios. Para cultivar la fe y lograr la budeidad en esta existencia, un factor clave es dominar profundamente las funciones sutiles y poderosas de la mente. Un proverbio ruso dice: no culpes al espejo si tiene mala cara. Lo que se refleja es nuestro. Pero hay gente que se enoja con el espejo. De la misma manera, nuestra felicidad o infelicidad son reflejo absoluto de las causas negativas y positivas acumuladas en nuestra vida. No podemos achacar a los demás la culpa de nuestras desventuras. En el mundo de la fe, este principio es más válido aún. Un relato tradicional japonés habla de una antigua aldea donde nadie tenía espejo. En aquella época, eran objetos suntuarios que costaban una fortuna. Uno de los pobladores, al volver de la capital, le trae a su esposo un espejo como recuerdo del viaje. La mujer, que nunca había visto ni tenido uno de sus manos, exclama al verse: ¿quién rayos es esta mujer? ¿Te has traído una fulana de la capital? Tras lo cual se desata una encendida disputa. Aunque este episodio es gracioso, muchas personas se ofuscan o se disgustan por fenómenos que en realidad son el reflejo de su propia vida, su estado mental y las causas que con él han creado. Como la esposa del cuento que exclama: ¿quién rayos es esta mujer?, sin darse cuenta de su propia insensatez. Las personas que desconocen el espejo de la vida que representa el budismo no pueden verse tal como son. Ignorantes de su verdadera identidad, no pueden dar orientación adecuada a los demás ni discernir la naturaleza de los sucesos que ocurren en la sociedad. Traducción del artículo publicado en la edición de mayo de 2014 del Dai Byakuren, revista mensual de estudio de la Soka Gakkai.